Bendecido día para todos ustedes, Dios los bendiga, gracias por estar conectados con nosotros, gracias por estar presentes en los devocionales, está cada día a las 6 de la mañana. Y en esta mañana quiero hacerle una pregunta, ¿cuántos de nosotros hemos tenido consecuencias no tan buenas por decisiones que hemos tomado, a pesar de que el Señor viene y nos da un, una palabra y nos advierte, nos hace una advertencia? Yo creo que muchos de nosotros nos ha pasado esto, ¿cierto? Quiero hablarles en esta mañana acerca de Jeroboam, un rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios, un rey que levantó altares que no eran conforme al corazón de Dios, un rey que levantó sacerdotes que no eran conforme a lo que el Señor mandaba. Y el Señor en el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes, el capítulo 13, manda a un varón para darle una palabra de advertencia y de lo que iba a pasar porque Jeroboam estaba haciendo lo malo. El versículo 3 dice, y aquel día dio una señal diciendo, esta es la señal que el Señor ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Y cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, prendedle. Pero la mano que él extendió contra él se secó, de modo que no podía contraerla. 5. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra del Señor. El 6. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la faz del Señor tu Dios, ora por mí, que mi mano sea restaurada. El varón de Dios oró ante la faz del Señor y la mano del rey se recuperó y volvió como antes, ¿cierto? Ahí vemos una situación interesante. El rey no hace caso acerca de la palabra que le envía Dios a través de un siervo, sino que antes como que se puso así fuerte y dijo, bueno, maten a este hombre, cojan. Cuando él extiende su mano se le seca. Inmediatamente la palabra de Dios se cumplió. Pero el Señor vino y le habló a Jeroboam y le dijo, él estaba haciendo lo malo, estaba haciendo holocaustos que no le pertenecían, él estaba levantando sacerdotes que no le pertenecían, él estaba haciendo cosas que no le pertenecían como rey. Y él, así aún Dios viene y le dice, esto voy a hacer porque tú estás haciendo eso. Dios cumple su palabra. Y Dios siempre nos advierte sobre cosas que nosotros estamos haciendo que no son conforme a la voluntad de Dios, que no son conforme a su voluntad y al llamado que nosotros tenemos. Quizá usted y yo estemos haciendo miles de cosas que pensamos que porque pues Dios nos mandó, entonces hacemos de esta manera como me parece, y no es así, es a la manera de Dios. Tal así que se le secó la mano a Jeroboam. Sí, de inmediato se le secó. Pero él vino y pidió auxilio al siervo de Dios, vino y le pidió auxilio y él oró. Y el Señor aún así viene y le devuelve el movimiento de su mano. Pero yo de una pregunta, ¿usted qué cree que pasó con Jeroboam? No, él vio esto tan maravilloso que pasó, que se le quedó tiesa su mano y después volvió a orar y ya se le movió la mano. Uno diría, no, pues con esa señal ya siguió a Dios, ya obedeció a Dios, ya le dijo al Señor, sí, perdóneme y vuelvo y hago las cosas. No, Jeroboam, aún viendo lo que el Señor estaba cumpliendo en su vida, no, él no hizo eso. Y usted va a ver más adelante en el versículo 33 que Jeroboam persiste en hacer lo malo a pesar de lo que el Señor hace. Dice el versículo 33, después de esto no se volvió Jeroboam de su mal camino. Antes volvió a ser sacerdotes para los lugares altos de la clase del pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. A veces nosotros, aún viendo las maravillas de Dios, aún viendo la respuesta del Señor a nuestra vida, aún viendo que el Señor nos restaura, nos quita, nos libra del mal, usted y yo a veces persistimos en la desobediencia, persistimos en lo que no es de Dios. Y dice el versículo 34, y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Yo en esta mañana quiero invitarle que usted reflexione y yo reflexionemos acerca de lo que el Señor ha venido dando a nuestra vida. Hemos visto muchas señales, hemos visto muchas respuestas a nuestra vida. Usted y yo hemos orado porque el Señor nos restaure, porque el Señor nos sane, porque el Señor nos dé la libertad financiera, porque el Señor nos dé la libertad espiritual. Y el Señor ha respondido, y Él, a pesar de nuestras malas decisiones, el Señor dice, bueno, vamos a responder, y nos responde. Pero nosotros a veces se nos olvidan
esas cosas maravillosas que Dios hace a nuestro favor y volvemos a recaer o a persistir en el mal. Invitación en esta mañana, querido amigo, querido hermano, es que por favor nos volvamos al Señor. Y si el Señor nos da las señales, nos da la palabra, seamos obedientes. Si el Señor nos da restauración, si el Señor nos da sanidad, si el Señor nos da la restauración familiar y nos da restauración financiera, pues volvámonos a Él y no volvamos a nuestra persistencia de desobediencia. No persistamos en eso. Aquí Jeroboam se le olvidó que el Señor le restauró la mano, aún él siendo malo y desobediente, y como que no hizo caso. Y volvió a levantar lugares altos a sacerdotes que no eran conforme al corazón de Dios. Usted y yo veamos la situación que veamos, vamos al Señor en obediencia. Si el Señor nos restaura, si el Señor hace en nuestra vida, si nos da lo que necesitamos, si se le pedimos, si Él nos contesta, seamos obedientes a su palabra. Seamos de esas personas que ven los milagros y las señales y van al que es maravilloso y van a Dios y lo siguen y lo bendicen. Y le sirven como de usted y yo tenemos que servirle. Así que en esta mañana yo le invito que usted persista en obedecer la palabra del Señor, en obedecer a lo que el Señor le ha dado a su vida. Obedezcamos a la palabra del Señor porque el Señor va a hacer cosas maravillosas con usted y conmigo. Así que en esta mañana le invito a que oremos y que el Señor sea haciendo y actuando en nuestra vida. Señor, te damos gracias en esta mañana, gracias por tu bendita palabra, Señor. En esta mañana, Dios, ayúdanos, Señor, a no olvidar lo que tú has hecho por nosotros, Señor, y a persistir en la obediencia hacia ti, en la obediencia de como ministros ser, Señor, de ser como hijos tuyos, siervos verdaderos, de hacer lo que tú nos pides y no lo que nosotros queremos y nos imaginamos, Señor, a la manera tuya, Señor, no a la manera de nosotros, Señor. Levántanos, Señor, levanta siervos, hombres y mujeres que obedezcamos tu palabra, Señor, que seamos fieles, Señor, a tu palabra, que seamos fieles, Señor, aún a tus advertencias cuando estamos haciendo lo malo y tú nos vienes y nos adviertes, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a esto, Señor, y a no a recaer ni a persistir en el mal, en el pecado, Señor, en la desobediencia. Guárdanos, Señor, y levántanos. En este tiempo levanta hombres y mujeres, Señor, que sean de acuerdo y conforme a la voluntad tuya, Señor, y que sigan tus caminos y tu palabra como tú nos has enviado, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús bendice, Señor, cada oyente de cada devocional, Señor, cada persona, Señor, que ha sido restaurada, que ha sido animada, fortalecida por medio de cada devocional, Señor. Y bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Los invito a que seamos obedientes a la palabra del Señor. Veamos lo que veamos, sigan siendo obedientes. Dios los bendiga. En nuestro próximo devocional nos volveremos a ver.